Siguieron hablando durante 3 años porquerías de mí, cosas que son mentiras, todas. En exclusiva, por primera vez y única vez, habla con Jordi Martin, el amigo y el terror de muchos artistas. El exnovio de la... Exactamente, el empresario mexicano que acusa a la modelo Aleska Genesis de haberle supuestamente robado $1 millón de relojes de lujo. Déjame explicarle que esta es una entrevista exclusiva y que Jordi Martin encontró a este hombre en Madrid, España, en un hotel y lo convenció para que hablara en televisión. Oigan, además, señores, el empresario conocido como el zar de los casinos hace fuertes acusaciones contra las hermanas de Aleska que aún están por resolverse en corte. Vamos a pasar directamente con Jordi a la ciudad de Madrid para que nos cuente qué pasó en esta entrevista, qué dijo. Adelante, Jordi. Hola Lili, Raúl, ¿qué tal? Los saludo desde el centro de Madrid y os cuento que hasta aquí me he desplazado tras la pista del empresario mexicano Javier Borgio, quien denunció penalmente a Aleska Genesis por presuntamente haberle robado 3 relojes de alta gama. Veamos qué es lo que me dice en esta entrevista en exclusiva mundial Javier Borgio aquí en la ciudad de Madrid. Estamos con Javier Borgio. En exclusiva rompe el silencio el empresario mexicano Francisco Javier Rodríguez Borgio, fundador de al menos 38 establecimientos de juegos al azar en México, quien puso tras las rejas a la modelo Aleska Genesis tras acusarla de presuntamente ella y sus hermanas robarle $1 millón en relojes de lujo. Hace unos días, tan solo unos días, se produce la detención de Aleska. ¿Cómo viviste esa detención? Tenían una demanda mía de robo de relojes en México, lo cual es verdad. Yo colecciono relojes y agarraron más caros, se lo llevaron. Y ahí fue cuando tú pusiste la denuncia. Yo puse la denuncia. ¿Qué fue la primera detención? La primera detención, ella sacó un amparo. ¿Cuánto es el valor por el que se le imputa el presunto delito del robo total? Allá son 10 millones, medio millón de dólares. Medio millón de dólares. Pero en realidad se robaron $1 millón en 2 relojes. Un Patek Philippe Oro Rosa Nautilus y un Richard Mille. Y también un AP de oro grande, 42. Aleska Genesis y sus hermanas han difundido mensajes en los que acusan directamente a Francisco Javier Rodríguez Borgio de querer hacerle... ¿En algún momento Aleska te ha pedido perdón? Nunca. Nunca. ¿Lo esperas? No. Siguieron hablando durante 3 años porquerías de mí, cosas que son mentiras, todas. El amparo lo perdió porque demostré, puse más pruebas, lo perdió y como vi en Estados Unidos era prófuga. Le dieron un amparo para efectos, se llama. El amparo para efectos decía que tenía 6 días para presentarse con el juez y declarar. No quiso ir. El empresario mantenía una relación amorosa con Michelle Roxana Castellanos, hermana de Aleska Genesis, que según cuenta concluyó en malos términos. Ella, después de un acuerdo que tuvimos de separación, que fue muy grande, un departamento, coche y todo a su nombre, me demandó en Estados Unidos por $20 millones y lo perdió totalmente. Le dieron 0. ¿Quién pide 20 millones por 2 años de noviazgo? Pero yo estoy muy enojado porque Michelle, después de 2 años de no verla, me acusó de que la quise. Un día llegando, como yo no estaba viviendo en Estados Unidos, man citatorio, no te encuentran y te ponen orden de aprehensión. Un viernes, llegando con mi hijo de Madrid, llegué al aeropuerto, me detuvieron y me metieron a la cárcel 2 días. Wow. Salí bajo fianza y el juicio iba a ser un mes después.
nunca presentó pruebas y fiscal lo puso dismiss, era una mentira de ella. Eso nunca se lo voy a perdonar porque lo hizo enfrente de mí, esposado en el aeropuerto. Rodríguez Borgio y su ex aún tienen un caso pendiente en la corte de Miami por el litigio de unos departamentos en un edificio de lujo. Yo le regalé un departamento y me quiso robar. ¿Qué te ha pasado? Peor es Bárbara, la ladrona. Falsificaron mi firma y pusieron un departamento, un penthouse de mi hijo en el mismo edificio a su nombre. Ahorita te enseño las pruebas. El empresario, conocido como el zar de los casinos, mantiene su posición y asegura que seguirá con su acusación hasta que se haga justicia. Si Aleska se pusiera en contacto contigo y su hermana Michelle y te pidieran perdón, ¿las perdonaría? No, nunca. Nunca, ¿eh? Que se quisieron robar un departamento muy caro, el penthouse de Miami, que es de mi hijo. Y ya me acabas de decir que el perdón no se lo vas a dar. No se lo voy a dar. Está en una libertad condicional. Le quitaron el pasaporte, le quitaron todo y tiene que estar en México. Si ella se va de México, la meterá a la cárcel. ¿Cómo te sientes con este escándalo que está viendo en México y en Estados Unidos? Mal, bastante mal, porque no me gusta la vida pública, no salgo, no tengo Facebook, no tengo Instagram, no tengo nada. De la noche a la mañana salgo en todas partes. O sea, no quiero más escándalos. Y Javier, ¿has recuperado los relojes? No he recuperado nada. Nada. Nada, es nada. Mi honra, son ladronas totales. Bueno, Lili, Raúl, entendemos que después de estas declaraciones explosivas que ha hecho Javier Borgio para las cámaras del Gordo y la Flaca en exclusiva, va a haber una repercusión tremenda y también entendemos que Aleska Génesis va a hacer una respuesta. Nosotros vamos a estar muy atentos, vamos a seguir este culebrón tan mediático y yo, desde la ciudad de Madrid, me despido y regreso con ustedes a los estudios del Gordo y la Flaca. Muchas gracias, Jordi. Muchísimas No sé gracias, cómo Jordi. encontraste a ese hombre allá en España. ¿Y cómo lo convenció a hablar, Raúl? ¿Cómo lo convenció a hablar? Sí, a hablar, porque obviamente hablar, se nota que el exactamente. señor está muy enojado con todo lo que está pasando. Él tiene su historia, Aleska tiene la de ella. Bueno, obviamente más la hermana. Obviamente es la hermana de Aleska, Raúl. Pero es este mismo caso, ¿me entiende? Que comenzó con estos 3 relojes. Obviamente la separación de ellos sí envuelven lo que hablan, los 20 millones, el departamento. Eso todavía está en una corte de Miami y eso está en medio de un litigio. Pero lo que nunca encontró este señor fue estos 3 famosos relojes que aquí supuestamente ellas habían, supuestamente es lo que habían tratado de empeñar en una joyería local de la ciudad de Miami y esto nunca pudieron comprar. De los relojes que él está hablando, uno solo vale cerca de $350,000, el otro reloj vale más de $100,000 y de verdad que, no sé, ella dice que no hizo eso, él dice que sí, así que vamos a ver qué sucede después de todo esto, pero lo vieron aquí en el Gordo y la Flaca antes que en ningún otro lugar porque lo consiguió Jordi Martín en España. Así es, Raúl. Una tremenda exclusiva. Obviamente, Raúl, Aleska no es la que era pareja de este señor. O sea, era la exactamente. Era la hermana de Aleska. Entonces, aquí está todo esto como... o sea, ahí hay una dinámica. La están acusando a ella también, pero era la hermana de ella. Pero era la hermana la que tiene estos litigios de... Entonces, por eso es que Aleska como que tiene un punto que ella trata de defenderse. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver porque le han quitado el pasaporte, o sea, amparo. Ella tiene varios meses para organizar esto. Así que le deseamos a ambos muchísima suerte. Oigan, cabe destacar, señores, que todas estas acusaciones, incluida la firma falsificada de la que habla el empresario, que están pendientes tanto en México como en la corte aquí en los Estados Unidos, estas han sido negadas por las hermanas Castellanos. Exactamente, ellas dicen que ellas niegan no hicieron todo esto. Y ella sigue diciendo, sobre todo Aleska acaba de decirlo, no soy culpable de lo que se me está acusando. Así que ya veremos.